Buenos días, bienvenidos a esta casa del Señor. Qué bueno que están acá. Acuérdense que lo que queremos siempre con las predicaciones es edificar su vida, que su vida sea edificada. Por favor, busque Daniel capítulo 1, versículo 19 al 20. Seguimos con el serial de sermones llamados a hacer la diferencia. Y el título y los 3 puntos están basados en un artículo escrito por el hermano Enrique Monterrosa. Busque por favor Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Ya lo tiene? Conforme lo vaya teniendo, si usted se puede poner de pie, póngase de pie. Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. Estamos tratando todo el capítulo 1, estamos predicando de todo el capítulo 1, pero lo estamos basando en los versículos 19 y 20. Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. Ok, vamos a leerlo todos juntos. Dice así la palabra de Dios. Si usted puede ponerse de pie, póngase de pie. Si no puede ponerse de pie por algún impedimento físico, no se preocupe. Daniel capítulo 1, versículos 19 y 20. ¿Lo leemos juntos? Dice: Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Padre, en esta mañana, Señor, estamos llegando delante de tu presencia. Pedimos, mi Dios, que impactes todo nuestro ser, que impactes nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Ayúdanos a deleitarnos, Señor, en tu palabra, a gozarnos en ella, a ser buenos oidores, pero también buenos hacedores. Mi Padre, te pido que te glorifiques en mi debilidad, porque cuando soy débil soy fuerte en ti, mi Padre celestial. Y por favor, Señor, protégenos del mal, del maligno, derriba las fortalezas que pudieran haber, emocional, mental, física y espiritual. Por favor, mi Padre celestial, en tus manos nos ponemos y gracias por tu presencia. Oramos para que tú nos ayudes, Señor, a entender que tú nos has llamado a hacer la diferencia. Por favor, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén, Jesús. Dígale a 2 personas, seguimos hablando de llamados a hacer la diferencia. Dígale a otra persona, seguimos hablando de llamados a hacer la diferencia. Puede sentarse. Cierta mujer cristiana fue a comprar a una tienda departamental. Al momento de recibir el cambio, observó que la cajera le había dado mucho dinero extra. ¿Le ha llegado a pasar eso? Que cuando usted va a comprar algo, la cajera o alguien que le está atendiendo le regresa mucho dinero extra. A esta mujer le pasó, le regresó mucho dinero extra. Inmediatamente, la señora le dijo a la jovencita que se había equivocado en el vuelto. No la cajera, la señora le dice a la jovencita: te equivocaste en el vuelto. Esta, muy molesta, le contestó que no podía ser posible, ya que lo había contado bien. Y estaba realmente ella molesta con la señora. Gran sorpresa se llevó al corroborar que efectivamente había dado dinero de más y que dicha mujer se lo estaba regresando. Porque lamentablemente lo más natural, no digo que todos, pero lamentablemente lo más natural es que hay personas que les regresan cambio de más y se quedan con ese dinero. ¿Y quién termina pagándolo? La cajera. Y esta mujer, cuando le regresa todo ese dinero de más, estaba sorprendida la cajera porque le había regresado el dinero. Con un dejo de vergüenza, la cajera le manifestó lo siguiente:
Discúlpeme y muchas gracias, es usted muy buena, le dijo. Es usted muy buena. La respuesta de la mujer fue todavía más sorprendente que su acto en sí. Ella le dijo, más que ser buena persona, soy hija de Dios. Más que ser buena persona, soy hija de Dios. A eso se le llama ser diferente, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí es cierto. A eso se le llama ser diferente. Tú puedes ser una persona muy especial. Tal vez no te quedas con el cambio, pero todavía tienes algo extra que es Dios en tu vida. Y el que Dios esté en tu vida te hace ser alguien diferente. Y por eso esta mujer le contestó, no es que sea buena, es que soy hija de Dios. ¿Marcó o no marcó la diferencia? ¿Por qué marcó la diferencia? Porque en primera, a la cajera no le descontaron de su sueldo. Y segunda, le dio la honra y la gloria a Dios. ¿Sí o no? No se quedó ella pensando que era buena y que era por ella. Al contrario, dijo, soy así y te regresé el dinero porque soy hija de Dios. A eso se le llama ser diferente. Los que somos hijos de Dios, fuimos llamados a hacer la diferencia. Dile a dos personas, tú fuiste llamado a hacer la diferencia. Dile a otra persona, tú fuiste llamado a hacer la diferencia. Los que somos hijos de Dios, fuimos llamados a hacer la diferencia. Por lo tanto, no nos conformemos a ser uno más del montón. Ahora dile a esa misma persona, no te conformes a ser uno más del montón. Dile a la otra persona que le dijiste, no te conformes a ser uno más del montón. Dímelo a mí, no te conformes a ser uno más del montón. Yo no soy uno más del montón porque tengo una iglesia muy bonita. ¿Sí o no? Están ustedes muy guapotes y muy guapotas. Además, igual, gracias. Gracias, mi hermana Toñita, gracias. La verdad es que salí bonito. ¿Qué dijeron, no? ¿Qué iba a decir? ¿Salí feo? No, sí. Fuimos llamados a hacer la diferencia y no a ser uno más del montón. La ocasión pasada reflexionamos que ser la diferencia significa ser alguien fuera de lo común por tener un Dios distinto y por aceptar que somos únicos. Tenemos un Dios distinto, pero además tú y yo debemos aceptar que somos únicos. No hay nadie más como tú, absolutamente nadie más como tú. Somos únicos. Eso lo vimos la ocasión pasada. Sigamos dando respuesta a la pregunta, ¿qué significa ser la diferencia? Sigamos dándole respuesta a esa pregunta. ¿Qué significa ser la diferencia? En tercer lugar, es ser alguien fuera de lo común por tener amigos distintos. Dile a dos personas, ser la diferencia es ser alguien fuera de lo común por tener amigos distintos. Ser la diferencia es ser alguien fuera de lo común por tener amigos distintos. Otra vez, ser la diferencia es ser alguien fuera de lo común por tener amigos distintos. ¿Cuándo ha visto usted que alguien que ha tenido éxito en su vida espiritual se haya juntado con alguien que no ha tenido éxito en su vida espiritual? ¿Cuándo ha visto usted que alguien que ha tenido éxito en esta tierra se haya juntado o tenga a su alrededor amigos que no tengan éxito en su vida? Tal vez pudiera darse la excepción. Pero no es lo más común. No es lo más común. ¿Qué significa hacer la diferencia? Es ser alguien fuera de lo común por tener amigos distintos. Vea los versículos 14 al 16 de Daniel. 14 al 16 de Daniel 1, dice: el guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos
y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. ¿Está hablando el texto bíblico solo de Daniel o está hablando de Daniel, de Ananías, de Misael y de Azarías? ¿De quién está hablando? De los cuatro. La Biblia lo está manejando en plural, no lo está manejando de manera personal, está hablando en plural. Entonces, Daniel, ¿qué propone? Daniel se propone en su corazón no contaminarse con lo que le iban a dar del rey, con la comida del rey. ¿Y qué hacen los otros tres benditos? Se unen a él. ¿Cierto o no es cierto? Se unieron a él. El que con lobos anda, aullar se enseña. ¿Sí se sabe este dicho o no? El que con lobos anda, aullar se enseña. Dile a dos personas, no andes con lobos. Menos con lobas, dile. No andes con lobos, menos con lobas. El que con lobos anda, aullar se enseña. Expresa un dicho mexicano. Las Sagradas Escrituras lo revelan de la siguiente manera. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33 en la Nueva Versión Internacional. Qué impresionante lo que dice la palabra de Dios, ¿no? No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Estas frases nos dejan ver que las personas con las que andamos son importantísimas para marcar la diferencia a nuestro alrededor o para ser uno más del montón. Las personas con las que tú y yo nos juntamos, los amigos con los que tú y yo nos juntamos, o van a marcar la diferencia a nuestro alrededor o nos van a llevar a que seamos uno más del montón. Yo recuerdo que cuando estaba allá en Puebla, me llegué a juntar con personas que andaban en bandas, que no estaban con su familia. ¿Y qué cree que hice yo? ¿Qué cree que hice yo? Hacía lo mismo que ellos. Nos reuníamos, ¿y para qué cree que nos reuníamos? ¿Para leer la Biblia? Nos reuníamos, vamos a leer la Biblia todos los que somos vándalos y que nos sentimos no amados por nuestros padres y no amados por la sociedad. Nos íbamos a reunir ahí a leer la Biblia. Eso sería lo ideal, ¿no? Pero no nos reuníamos a eso. ¿Sabe a qué nos reuníamos? Empezaba uno y decía, cooperacha, ¿no? Cooperacha y cooperacha y cooperacha y cooperacha. ¿Y para qué cree que era la cooperacha? Para alcohol, para mota o marihuana. Y ahí nos quedábamos sentados y nos alcoholizábamos y nos drogábamos y nos sentíamos acompañados los unos con los otros. Mi vida no iba a pasar de ahí. Si yo hubiera seguido con esos amigos, mi vida no iba a pasar de eso. De terminar como un alcohólico, de terminar como un drogadicto y de terminar con otras cosas más en mi vida. No iba a pasar de ahí mi vida. Pero gracias a Dios que Él tenía un plan para mí, me sacó de ese lugar y empecé a encontrar amigos diferentes hacia mi vida. Y algo que yo sí te quiero decir y te quiero dejar bien claro, es que los mejores amigos que tú debes tener, lo ideal sería que fueran amigos en la fe, si tú eres hijo o hija de Dios. Pero amigos en la fe que te ayuden a seguir adelante, que te ayuden a salir, que lleguen y que oren contigo cuando tú estés en una tentación, cuando estés a punto de caer en pecado o de hacer algo, que ese amigo tengas la confianza de hablarle a ese amigo y decirle, oye, necesito que vengas a apoyarme, necesito que vengas a orar por mí, necesito que me des un abrazo. Necesitamos ese tipo de amigos en la fe que lleguen y que digan, sí hermano, voy a orar por ti en este momento, o no hagas eso, o salgamos de este lugar, o vámonos a hacer otra cosa, no lo sé, algo para bien, algo de provecho. Necesitamos eso, porque también en las iglesias cristianas hay personas que no están bien en su fe y que en lugar de bendecir a los mismos de la iglesia, ¿qué cree que hacen?
son piedra de tropiezo para esos de la iglesia. Y lo digo por experiencia propia, porque muchos años yo fui a una iglesia donde mis papás iban y alguna vez llegué a ir a un grupo de jóvenes donde no me gustaba estar, y a esos jóvenes, conocí a algunos de ellos, y a esos jóvenes un día salimos con ellos, ¿y qué cree que hice yo? ¿Qué cree que hice yo? ¿Me puse a leer la Biblia con ellos? No. Saqué un cigarro, empecé a fumar, les empecé a invitar y algunos de ellos los empecé a inducir a que tomaran. Yo era ese que llegaba y quería destruir dentro de la iglesia. Así que en las iglesias pueden haber personas que en lugar de edificar tu vida, destruyen tu vida. Tú fíjate a aquellas personas que van a edificar tu vida y júntate con ellas. Yo estaba siendo uno más del montón, pero cuando Dios me llamó, me llevó a ser diferente en mi vida. Las amistades, subraya la siguiente oración en tu mente. Las amistades de los llamados a ser diferentes siempre deben ser personas fuera de lo común. Tus amistades deben ser personas fuera de lo común. Dile a dos personas, tus amistades deben ser personas fuera de lo común. Dile a otra persona, tus amistades deben ser personas fuera de lo común. Ahora dile, ya ni se diga tu esposo o tu esposa. Pues sí, ¿no? Ya ni se diga tu esposo o tu esposa. Imagínate, si aquí pedimos que sean amistades distintas, pues con quien vas a pasar toda la vida, tiene que ser distinto o distinta. ¿Sí o no? Las amistades de los llamados a ser diferentes siempre deben ser personas fuera de lo común. Es decir, nuestros amigos deben ser verdaderos hijos de Dios. La Santa Biblia dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18 en la NTV, Nueva Traducción Viviente. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? ¿Qué está queriendo decir la Biblia con esto? ¿Que te salgas de este mundo y que no tengas que no tengas trato con nadie? ¿Eso es lo que te está queriendo decir la Biblia? No. Que no te hagas o que no tengas amigos que no estén en la fe, que no sean verdaderos hijos o verdaderas hijas de Dios, pero que con las demás personas te relaciones, pero no te hagas a ellos. ¿Sí estamos o no estamos? Que no te hagas a ellos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron llamados a hacer la diferencia. A eso fueron llamados, a hacer la diferencia. Como todos ellos eran personas fuera de lo común, buscaron asociarse para honrar el nombre de Dios. Nosotros también deberíamos tener amigos distintos. Ellos buscaron y se asociaron para marcar una diferencia. Mi bendito, júntate con personas que quieran marcar una diferencia en esta vida. Júntate, si eres varón, júntate con hombres que quieran ser hombres de verdad, que quieran ser fieles a su esposa. ¿Sí o no? Júntate con esos varones que quieren ser fieles a su esposa. Te juntas con el pitirijas que quiere andar con 3, 4, 5 mujeres a la vez y que todavía te lo presume. Júntate con varones que quieren ser fieles a su esposa.
Júntate con hombres que les gusta leer la Biblia, que les gusta orar. Júntate con hombres que no se quieren embriagar. Júntate con hombres que no se quieren drogar. Y mis benditas, no se junten con chismosas. Ahora el problema es que si tú eres la chismosa, nadie se va a juntar contigo, ¿va? Ese sí va a ser un problema. Pero mis benditas, júntate también con mujeres que quieran bendecir a sus esposos. No te juntes con mujeres que hablen mal de sus esposos. No te juntes con ese tipo de mujeres que hablan mal de sus esposos, que no ven nada bueno en sus esposos, que nada más están criticando a sus esposos. Y tú también dices, uy, si vieras el mío, cómo me salió, está peor que el tuyo. O sea, toda la tierra que le echaron allá y tú todavía le echas más tierra. No te juntes con ese tipo de mujeres. Júntate con mujeres que respeten a sus maridos, que bendigan a sus maridos, que también sean fieles a sus esposos, que también no quieran tener, no quieran cometer adulterio, que también no quieran embriagarse, que también no quieran drogarse. Júntate con ese tipo de benditas. Júntate con mujeres que oren, que lean la palabra de Dios. Estos 4 se juntaron, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y los 4 juntos se animaron para no contaminarse, e hicieron la diferencia, Nosotros también deberíamos tener amigos distintos, solo así marcaremos la diferencia en nuestro entorno y estaremos aceptando el llamado a ser diferentes. Por favor, bendito, no te juntes con esas personas. Puedes convivir con ellos, pero no te juntes. Que no sean tus hermanos, que no les digas, eres mi compadre, eres mi comadre. Háblales de Cristo, que vean algo diferente en ti, pero júntate con alguien que bendiga y edifique tu vida. Y como la palabra de Dios es muy práctica, porque es práctica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Es aplicable a nuestros días. Te voy a poner a que hagas, no ahorita, por lo menos físicamente no, pero en tu mente, haz una lista de todos tus amigos o amigas. Haz una lista de todos tus amigos. Pum, 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 pum. O los amigos que ahorita se te vengan a la mente, o las amigas que ahorita se te vengan a la mente. Haz una lista de ellos. Ahora, ya que hiciste esa lista de tus amigos o de tus amigas, ahora analiza a cada uno de ellos para ver si son personas fuera de lo común. Analízalos. ¿Realmente son personas fuera de lo común o no? ¿O están cayendo en los demás? ¿O están celebrando el que un hombre le pone el cuerno a una mujer? ¿O están celebrando las borracheras y las parrandas? Realmente, de esa lista, realmente observa quiénes son fuera de lo común. Y ahora, en esa lista, tacha a los que no son fuera de lo común. Perdón, a los que no son fuera de lo común, a los que son comunes y corrientes, a los que son normales. Tacha a todos esos. Y te voy a exhortar en el nombre del Señor Jesucristo a que esos los hagas a un lado de tu vida. Y que te juntes con aquellos que son fuera de lo común, con aquellos que son hijos o hijas de Dios y que realmente quieren edificar su vida. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Porque veo a muchos agachaditos y así como que te está hablando a ti. ¿Qué significa ser la diferencia? En cuarto lugar, ¿qué significa ser la diferencia? En cuarto lugar, es ser alguien fuera de lo común por hacer las cosas de manera distinta. Es ser alguien fuera de lo común por hacer las cosas de manera distinta. Dile a 2 personas, es ser alguien fuera de lo común por hacer las cosas de manera distinta. Dile a otra persona, es ser alguien fuera de lo común por hacer las cosas de manera
distinta. ¿Ok? Dímelo a mí, por favor. Por hacer las cosas de manera distinta. No las cosas nada más distintas, sino hacer las cosas de manera distintas. De manera distintas. Ok, fíjate en el versículo 8 de Daniel capítulo 1. Acuérdense que estamos basados en Daniel 1. Mira el versículo 8. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Ahora, fíjate el versículo 12. Dice, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días, danos de comer solo verduras y de beber solo agua. El 13 dice, pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Ahora vámonos hasta el 15, dice, 15 y 16 dice, al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. ¿Qué hicieron ellos distinto? ¿Qué hicieron ellos distinto? No contaminarse. No contaminarse. Hicieron las cosas de manera distinta. Todos los demás comieron lo que el rey les daba o lo que provenía del rey. ¿Y estos benditos qué hicieron? Vamos a comer verduras. Vamos a comer verduras. Hicieron las cosas de manera distinta y lograron marcar una diferencia. Daniel pidió comer algo diferente a lo que les habían asignado. Eso es hacer las cosas de manera distinta. Sin embargo, esto no quiere decir que Daniel inventó las ensaladas. ¿O sí? ¿Daniel inventó las ensaladas? No. Seguramente ya había gente que comía verduras ahí. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, esto no quiere decir que Daniel inventó las ensaladas, sino que fue el motivo divino el que lo guió a no consumir los alimentos reales o a cambiar la manera de nutrirse. Es decir, no era comer solo verduras, sino era hacerle caso a Dios en lo que Dios quería hacer. Y cuando tú y yo le hacemos caso a Dios en lo que Él quiere hacer, tú y yo hacemos las cosas de manera distinta. Por ejemplo, si Jesús dice que ames a tus enemigos, ¿no es eso hacer las cosas de manera distinta? Porque lo normal que es, odiar a tus enemigos. Entonces, Jesús vino también a enseñarnos a hacer las cosas de manera distinta. Aquí no se trata de que haya comido verduras, Daniel. Aquí se trata de que no quería contaminarse. Y para no contaminarse, era no comer lo que el rey estaba dando. Tampoco se trata de ser rebeldes o querer descubrir el hilo negro. No se trata de rebelarse contra las autoridades. O no se trata de querer descubrir el hilo negro en las cosas, sino de conocer la voluntad de Dios para así llegar a hacer las cosas de manera distinta. Escucha eso. Se trata de conocer la voluntad de Dios para así llegar a hacer las cosas de manera distinta. Si tú y yo conocemos la voluntad de Dios, vamos a llegar a hacer las cosas de manera distinta. Y tenemos que ponerle atención a Dios para saber qué es lo que está haciendo. Y después nosotros ejecutarlo y que los resultados sean distintos por hacer las cosas de manera distinta. ¿La voluntad de Dios es que yo tenga 8 mujeres? Entonces tú estás conociendo la voluntad de Dios, ¿no? Ahorita, ¿sí o no? ¿La voluntad de Dios es que yo me embriague ahorita? Entonces tú conoces la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es que yo me drogue ahorita? ¿O mañana o pasado? Entonces tú estás conociendo la voluntad de Dios. No es tan difícil conocer la voluntad de Dios.
Si tú y yo conocemos la voluntad de Dios, vamos a hacer las cosas de manera distinta. Hoy en día nos están aventando muchas cosas, sobre todo entre los jovencitos que tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Porque si no, ya, ¿cómo les dicen a los jovencitos o a las jovencitas? Si no, ya eres, ya estás pasado de moda. ¿Cómo le dicen? ¿Cómo les dicen? Pasados de moda, o que no, que eso ya es del año del caldo. Anticuados. ¿Tú fuiste el que dijo, Tata? Caray, inteligente igual que yo, papito. Anticuados, que ya eres anticuado. Mi bendito o bendita, yo te voy a decir algo, y te voy a decir algo por experiencia propia. Cuando uno prueba las relaciones sexuales antes del matrimonio, cuando uno llega al matrimonio, es muy fuerte mantenerse fiel, muy difícil. ¿Ok? Tiene su razón de ser lo que Dios nos dice. De no a la inmoralidad sexual. Cuando uno, porque eso me sucedió a mí antes de conocer a Cristo, cuando uno ve pornografía, después es muy difícil ver a la mujer de una manera santa. No estoy diciendo que sea imposible, porque Dios transforma nuestra vida. ¿Ok? No estoy diciendo eso, pero tiene su razón de ser, el que Dios mande a hacer las cosas de cierta manera. ¿Estamos o no estamos? ¿Para qué nos complicamos la vida? Se trata de conocer la voluntad de Dios para así llegar a hacer las cosas de manera distinta. Si tú conoces cómo tratar a tu esposo de acuerdo a la Biblia, va a haber bendición. Si tú conoces cómo tratar a tu esposa de acuerdo a la Biblia, va a haber bendición. Si tú conoces cómo tratar a tus hijos de acuerdo a la Biblia, va a haber bendición. Si ustedes hijos conocen cómo tratar a sus padres de acuerdo a la Biblia, va a haber bendición. Eso es hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Es hacer las cosas de manera distinta. Alguien fuera de lo común busca hacer la voluntad de Dios para realizar las cosas de manera distinta. Esto significa ser la diferencia. Nosotros también deberíamos hacer las cosas de manera distinta, pero sin comprometer los principios bíblicos. Solo así marcaremos la diferencia en nuestro entorno y estaremos aceptando el llamado a ser diferentes. Hay un canal, no sé si es un canal de YouTube, no sé si es un canal de pues qué pudiera ser, algo en internet, no lo sé, o Facebook, o no sé qué, una página, no lo sé. Pero hay dos muchachitos, dos jovencitos cristianos, que ellos decidieron no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y dieron su testimonio y dijeron cómo Dios los había ayudado a salir adelante para no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y ellos empezaron a tener un montón pues no sé si suscriptores o personas que les escribían, cristianos, diciéndoles: a mí me gustaría lograr lo que ustedes lograron, que no tuvieron relaciones sexuales hasta antes del matrimonio. Y ellos empezaron a ayudarles en esa manera, y también les empezaron a decir: tuvimos tentaciones, pero Dios nos ayudó a pasar esa tentación. Hubieron amigos que nos ayudaron a no caer en esa tentación. Hicieron las cosas de manera distinta. Mi bendito y bendita, haz las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios y vas a estar haciendo las cosas de manera distinta. Y vas a marcar la diferencia en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, en la iglesia, en tu trabajo, en donde quiera que andes.
Porque lo común y corriente y normal, ¿qué es? Tener relaciones sexuales, ver pornografía. Es más, hoy hasta hay una canción incitando a que 4 personas se amen. Y ahí andan los chavos cantándola. Y todavía dándole like, ¿no? Poniéndole ahí. Hoy en día lo normal es que te alcoholices, que te drogues. Hoy en día lo normal es que robes. Hoy en día lo normal es el adulterio. Lo normal es... Hay muchas cosas. Lo normal lo pongo entre comillas. Porque para los hijos de Dios eso es lo anormal. ¿O no? ¿Sí o no? Sí lo sabías, ¿no? Yo creo que sí. Mis benditos, hagamos las cosas de manera distintas. Y vamos a marcar una diferencia. Si la voluntad de Dios te va a llevar a hacer las cosas de manera distinta, entonces, ¿cómo conocemos la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? No le oigo. A través de la Biblia. A través de la Biblia. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Aquí está. En su palabra. Pongámosla en práctica. Y vamos a estar marcando una diferencia. Tú y yo fuimos llamados a hacer la diferencia, mi bendito y mi bendita. No seamos personas comunes y corrientes. La clave para aceptar el llamado a ser diferentes es que tengamos amigos distintos y hagamos las cosas de manera distinta, a la manera de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la clave. En caso de no ser así con nosotros, entonces estamos siendo uno más del montón. Si no tienes amigos distintos, si no estás haciendo las cosas a la manera de Dios, entonces estás siendo uno más del montón. Si yo no tengo amigos distintos, si no lo estoy haciendo a la manera de Dios, entonces estoy siendo uno más del montón. Mi bendito y bendita, mi propósito es edificar tu vida y que salgas de este lugar queriendo aceptar ese llamado a hacer la diferencia. Porque te va a ir mejor. Va a bendecir tu vida, si estás casado, tu matrimonio, o tu familia, tus hijos, tu trabajo, la iglesia. Mi bendito y bendita, mi oración es que tú y yo aceptemos ese llamado a ser diferentes. Mi oración es que tú y yo tengamos amigos distintos y que hagamos las cosas a la manera de Dios. Cierra tus ojos. Es momento de que hables con Dios. Si hasta hoy has sido uno más del montón, alguien común y corriente, si hasta el día de hoy tienes amigos comunes y corrientes, si hasta el día de hoy haces las cosas como todo mundo las hace en este mundo caído, es momento de que hables con Dios. Que le digas: Dios, tú me llamaste a hacer la diferencia. Ayúdame a dejar esas amistades que están destruyendo mi vida. Ayúdame a encontrar amigos o amigas que edifiquen mi vida. Ayúdame a leer tu palabra, a querer leer tu palabra y conocer tu voluntad y a ponerla en práctica para hacer las cosas de manera distinta y que me vaya bien. Te dejo 3 minutos a solas con Dios y después yo voy a hacer una oración
por ti. Por ti, voy a hacer una oración por mí también. Mi Padre Celestial, en este momento llegamos delante de tu presencia. Mi Dios, pidiéndote, suplicándote que nos ayudes o que nos fortalezcas más bien, que nos fortalezcas, mi Dios, para dejar esas amistades que no edifican nuestra vida. Que pongas en nuestro camino, Señor, que podamos identificar aquellas amistades que edifican nuestra vida. Aquellas personas que te aman con todo su corazón, su alma, su mente y sus fuerzas. Y ayúdanos a hacer amistad con ellos. Ayúdanos a tener ese tipo de amigos, Padre. Pero también, mi Dios, como iglesia, ayúdanos a leer más tu palabra, a conocer más tu palabra, para a través de ella conocer más tu voluntad. Y mi Señor, que no nada más se quede en conocer más tu voluntad, sino en ponerla en práctica, poner en práctica tu palabra, para hacer tu voluntad. No nada más conocer, sino hacer tu voluntad, poniendo en práctica tu palabra. Mi Señor, ayúdanos a ser buenos hacedores de tu santa y bendita palabra, para que, mi Dios, a nuestro alrededor la gente pueda percibir que tú nos has llamado a ser diferentes y que somos diferentes. Si alguien en este lugar, Padre, está luchando con esa situación de amistades, te ruego, te suplico, Padre, que los ayudes a dejar esas amistades. Si alguien que esté escuchando o viendo este sermón, mi Dios, no puede dejar ciertas amistades o tiene codependencia hacia alguien, te ruego, Padre, que a través de la libertad que nos has dado en Cristo Jesús, les ayudes a hacer a un lado esas amistades nocivas. Y Padre, aquellos también que pudieran estar viendo esta predicación, ayúdales, mi Dios, a hacer las cosas de manera distinta. Ayúdanos a nosotros como iglesia a hacer las cosas de manera distinta, a no amoldarnos a este mundo actual, sino a hacer tu palabra, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a los varones de acá a ser diferentes, mi Dios, a bendecir a nuestras esposas. Ayuda a las mujeres de este lugar a ser diferentes, a bendecir a sus esposos. Ayuda a los hijos de este lugar a ser diferentes, a honrar a su padre y a su madre. Ayúdanos a ser una iglesia distinta, una iglesia que siempre te honre, te glorifique, que a ti te dé la honra y la gloria siempre, mi Padre, y que prediquemos esa sana doctrina. Ayúdanos como iglesia a ser la diferencia, mi Padre Celestial. Mi Señor, bendícenos, Padre. Bendícenos con tu fortaleza para llevar a hacer estas cosas. Te lo ruego, te lo suplico en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, Padre. Ayúdanos a hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén, Jesús. Que Dios nos bendiga, benditos. Y que a través de esto tu vida sea transformada. Te des cuenta que Dios te llamó a ser diferente y que marques una diferencia. Que yo marque una diferencia. Que Dios nos bendiga.